Y atención, porque ya tenemos todo listo para dar la salida. 5 segundos, atención al semáforo, la gran final de la división Off-Road Series, la finalísima de esta productora del Campeonato de España. Jugamos desde toda la carretera. Que hacía muy buena sesión de entrenamientos, también muy buenas mangas clasificatorias, primera y segunda posición, la primera y segunda manga clasificatoria. En primera posición. Vamos a ver cómo se desarrolla, porque ahora sí que estamos en la gran final. La catedral del autocross de España, uno de los mejores circuitos. Ahora también pasa el número 58, Miguel Reguera Varela. Y ya se empiezan a definir las posiciones, pero como decimos siempre, hasta que el director de carrera no da el banderazo a cuadros. Final. Ahí tenemos como Juan más bello está marcando. Es el piloto que corre bajo los colores de la Peña Autocross Station. Ahí tenemos primera posición, segunda posición, el número 81. Es el piloto también de la Peña Autocross Station, Jesús. Así son las carreras. Este es el mundo del autocross. Y tenemos continúa seguido de Jesús Bellón Navarrete. Michael García es el piloto número 67. Las tres primeras posiciones en esta prueba puntual para el Campeonato de España. Una categoría que tenía autorizados a tomar la salida en el día de ayer. Autobús Arteixo, obviamente de la provincia de La Coruña, Miguel Ángel Reguera Varela. Por el automóvil La Pineda, compitiendo Yolanda Sánchez Martín. Como Percale, también procedente de Burgos. En Portugal, el mando de Pedro 106, Ricardo Oliveira López. Eran 9 representantes de esta categoría que estaban autorizados a tomar la salida División Off-Road Series.
piloto del fin de semana, número 78, por la Rodolfo Mauro Fernández, 1-0-3. Rodolfo Mauro Fernández, 1-0. Número 67 y 74. Yolanda Santillán por el 70 y 71. También en el 1-0-9 se metía Jesús Bello Nogareda a los mandos Montecimic. Finalmente, la serie que está motorizada Fernando Palacios tiene el 70. Tenemos representación, máxima representación de la moto automotriz en esta división de clases. Primera posición, Juan Vázquez. Segunda posición, Jesús Bello. Tercera posición, Michael. Cuarta posición. Que tienen que dar al circuito. 9 giros los que tienen que dar. Y que lo conoce Calderillo. Ahí tenemos. Y Jesús Bello, la tercera posición. Aquí vamos cómo está. También Daniel Fernández intentando arrebatarle esa tercera posición que momentáneamente es tenemos número 67 y número 61. Atención, porque sería un puesto en el cajón. Estamos hablando de la primera posición de una final del campeonato de España que se está Continúan, vemos el aplauso del público cuando pasan los pilotos. Juan Lamas, luchando por ese puesto en el cajón, ese tercer puesto. Tenemos la primera y la segunda posición de los estratégico parece que los frentes abiertos mostrar el bordo de su vehículo. Mantener esa primera posición. Ya se está aproximando.
próxima, un aperitivo de lo que nos espera en estas finales. La primera final de la división de Pro Series. Aplauso para todos los participantes. El primer clasificado en esta prueba puntuable para el Campeonato de España, a Juan Masmeño Juanillo. Ahí lo tenemos, esa corona de laurel como primer clasificador. La felicitación también del señor Ricardo Santos para el resto de premiados. Y ahí los tenemos los tres en el podio.